Hola, bienvenido a todos a nuestro canal de Money in the Street dirigido por Alberto Fraile, Pablo Valderrama y Luca Milet. Os podéis suscribir aquí abajo. Hoy vamos a hablar del periodo de deuda, inflación y del crack del 29. Nos vamos a ayudar del libro de John Kenneth Galbraith que se llama Un viaje por la economía de nuestro tiempo, que os recomiendo leer especialmente los capítulos 4, 5, 6 y 7. Entonces, explicar el crack de 1929 es explicar también de una cierta manera el periodo de la Gran Depresión y el ascenso de los partidos extremos en Europa en los años 30. Todo empieza después del Congreso de Versalles en 1919, donde Alemania sale como gran perdedora de la Primera Guerra Mundial. Pierde sus colonias y debe reembolsar más de 132.000 millones de mark, lo que sería hoy más o menos 2.000 millardos de dólares. Al mismo tiempo, como todos los países europeos, Alemania tiene una industria colapsada, está endeudada y ve por la primera vez la aparición del fenómeno económico que se llama la inflación, que es la subida de los precios y una pérdida del valor del dinero. En los años 20, Alemania sufrió de una falta de confianza en la moneda y de un empobrecimiento de la población. Lo importante es entender cómo los países europeos pudieron sufrir de una hiperinflación después de la Primera Guerra Mundial. El sistema monetario antes de la Primera Guerra Mundial era el sistema del patrón de oro, que es la necesidad de fijar el valor de la unidad monetaria en términos de una determinada cantidad de oro presente en las cajas de los bancos. Por ejemplo, si Alemania emitía 1.000 marks, debía tener 1.000 marks en oro en sus cajas. Este sistema permitía evitar la inflación, pero durante la guerra este sistema fue abandonado porque los países tenían la necesidad de gastar muchísimo más de los que tenían. Para hacer frente a la pérdida del valor de sus monedas y tener valores de monedas como antes de la guerra, los países europeos decidieron volver a adherirse al patrón de oro en 1925. Pero Inglaterra no tenía las mismas cantidades de oro que antes de la guerra, y por tanto un libro valía mucho menos que antes. El sistema de patrón de oros en los años 20 provocó en Inglaterra paro y huelgas por el desfase entre la política bancaria y la economía real. Para resolver el problema de Inglaterra, el Banco Federal de Estados Unidos y de Inglaterra llegaron a un acuerdo que era la baja del tipo de interés americano. Por tanto, la Fed empezó operaciones para multiplicar los créditos y en 18 meses los préstamos a los particulares pasaron de 53.000 millones a 82.000 millones de dólares en 1927. Es el principio de la euforia americana de los años 20. Todo el mundo empieza a comprar acciones y los hogares solicitan préstamos no para comprar productos, sino para comprar acciones, lo que va a provocar un desfase enorme entre las acciones, que suben del 300%, y la producción industrial, que aumenta del 50% en 8 años. Los tipos de interés están bajos, los bancos prestan dinero por un lado y otro, los hogares se endeudan cada vez más, la producción industrial aumenta del 50%. Como conclusión, bajo tipo de interés provoca más créditos que provocan más endeudamiento, pero también más beneficios para las empresas y por tanto una subida de las acciones. El problema es que el dinero no está gastado en la economía real, sino en las acciones, y podemos observar al principio del 1929 una caída de la producción industrial del 7%. La Fed no tiene otra elección que aumentar los tipos directores para evitar una burbuja especulativa demasiado importante. En agosto de 1929, la Fed hizo subir su tipo director de un 6%, lo que hace que es más complicado pedir préstamo y por tanto comprar acciones. Sin embargo, los resultados de las empresas siguen sin estar buenos y por la primera vez los vendedores son más importantes que los compradores. Entre el 18 y el 23 de octubre de 1929, las acciones bajan de un 20% y los accionistas no pueden vender porque no encuentran compradores, lo que deja un sentimiento de pánico total en la bolsa. Por tanto, deciden vender sus acciones a cualquier precio. Es el periodo del primer crack, el 24 de octubre. 16 millones de acciones se intercambian y el Dow Jones cae del 13%. Solo entre el 22 y el 13 de noviembre de 1929 el crack va a costar para los Estados Unidos 10 veces el presupuesto americano, lo que va a meter a Europa en una gran depresión económica, la Gran Depresión de los años 30. Pero eso es otra historia.